Muy buenas y bienvenidos de nuevo aquí al Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio. Esta semana traigo bastante buenas noticias, ya que podéis escucharme en plataformas como Spotify by Podcaster y Apple Podcast. Y como siempre, en YouTube. Así que sin más preámbulos, vamos a continuar con relatos y casos de desapariciones. La semana pasada tuve que dejar un capítulo que no pude empezarlo, ya que se me alargó el capítulo y la parte tercera de la semana pasada. Y ahora en esta cuarta parte de desapariciones y relatos os la voy a comentar, ya que es bastante extenso este tema de las desapariciones. Son muchos casos y también hay que abarcar mucho tiempo para las investigaciones y realizar este tipo de trabajo. Pero a mí me encanta, con lo cual no me importa. Y aquí va el relato, el siguiente relato. Es un relato antiguo de un investigador llamado Harold T. Watkins, de allá por el 1950, que relata un incidente que ocurrió en 1905, en un verano de esa época, sobre 3 jóvenes alemanes de la Universidad de Berlín, que eran unos simples estudiantes de sismología y petrografía. Abandonaron Husavik, un municipio de agricultores y pescadores del norte, en la costa de Islandia. ¿Vale? El relato es en Europa, en la isla de Islandia. Y bueno, pues ellos partieron a caballo, fueron a explorar la región del sur, que era bastante salvaje. Y en el viaje, después de un tiempo, pues se detuvieron para planear dónde iban a nadar en el lago de Oddaharraun. Y claro, tenían que montar las tiendas y todas sus cosas. Y al final decidieron pues hacerlo pues cerca de la orilla. Un granjero y guía, cuyos antepasados habían estado por casi 3 siglos en esa zona, les advirtió a los jóvenes que el lago tenía una mala reputación, ya que era un lugar bastante extraño. Y él dice que no había conocido en 20 años a nadie que quisiera quedarse en este lugar más de una sola noche. Por supuesto, los jóvenes incrédulos le preguntaron: ¿qué pasa en el lago? El granjero se lo tomó a mal, ya que creía que no se lo tomaba muy en serio lo que les comentaba. Y así que lo único que comentó fue: este lugar es extraño y mis antepasados lo conocen muy bien, ya que lo han conocido por más de 300 años. Yo no pasaría ni una noche ni por 10.000 dorados. Los alemanes se rieron y comentaron: somos estudiantes de ciencia, no conocedores de cuentos de viejas. A lo que los alemanes pues siguieron su camino con sus caballos y al mismo tiempo despidiéndose de su guía, el granjero, para montar respectivamente sus tiendas y ver al lago, pues el agua caliente saliendo vapor. Tenían que inspeccionar el lago, ya que eran estudiantes de sismología y petrografía. Y les comentó al guía que regresara una semana después. Así que el granjero nativo, como vio que tenía suficientes víveres para estar bien, se alejó al galope, pero con una cierta cara de sombría, en plan de: espero que no les pase nada. 2 alemanes de estos estudiantes pues salieron al lago en un bote plegable y querían saber qué temperatura y profundidad tenía este lago. Mientras el tercer hombre, su líder, se quedó caminando por la orilla, examinando rocas y quedando asombrado por sus peculiaridades que tenían esta forma, ya que estos geólogos pues lo que se estudia son el tipo de rocas que hay en estos lugares, ¿no? Islandia, imaginaros, es una isla volcánica y eso es como un tesoro para ellos. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Pues que estos 2 alemanes salieron al lago y fueron a ver la temperatura del agua y tal, mientras que el otro pues se quedaba inspeccionando la orilla. Pasó exactamente unos 30 minutos de que estos compañeros pues se alejaran en su bote, y en un momento el tercer hombre, el que estaba en la orilla, pues se fue a mirar a sus compañeros, pero
quedó totalmente perplejo al no ver nada, ni el bote ni a sus compañeros, desde la misma orilla, ya que desde allí podría verse, pues respectivamente, todo el lago, pero no había ni rastro de ellos. Y si hubieran llegado a la orilla, pues él mismo lo hubiera visto. Estuvo gritando, pero solo obtuvo su propio eco. ¿Dónde estaban sus compañeros? Es bastante extraño, ¿no? Él estuvo buscándolos por más de 1 hora y media, a lo cual pues llegó la noche y no tuvo otra opción que quedarse en su tienda. Tenía miedo de salir y de buscar al guía para pedir ayuda, ya que al no encontrarlo pues se vio frustrado en verse en esa situación, pero como él no tenía ni un mapa y aparte no era un buen rastreador, pues la mejor opción era esa, quedarse en la tienda y esperar a que el guía llegara o que sus compañeros apareciesen. De todas maneras, él dice que escuchó ciertas historias de que este bosque era llamado el desierto de las hadas, que estaba pues cerca de kilómetros de la población más cercana. Imaginaros, ¿no? El nombre ya que tenía era bastante como fantástico, ¿no? El bosque o el desierto de las hadas. Se puede decir que el hombre pues pasó una mala noche, como es normal, pasó miedo. Este factor se apoderó de él. Aunque él tenía un rifle para estar más seguro y pasar la noche, él seguía siempre mirando desde su tienda, mirando el lago, ese lago oscuro. De repente en la noche empezó a ver como sombras a las cuales empezó a disparar. Imaginaros la situación, metido dentro de la tienda de campaña, solo, en mitad de la noche, y ver como sombras que aparecían en mitad del lago. Por supuesto, él no tuvo otra opción que disparar, ya que no sabía a qué se enfrentaba. Pasó una semana hasta que llegó el guía. Este guía, el granjero, cuando encontró al hombre, que todavía seguía vivo, estaba totalmente demente. Imaginaros, ¿no? El guía lo único que pudo hacer es volver a la población y pedir ayuda. De todas maneras, se envió a un grupo de búsqueda al lago para encontrar los cuerpos, pero no se encontró absolutamente nada. En mi opinión es bastante extraña, ¿no? Esta historia que nos cuenta, de allá que ocurrió en 1905. Lo más lógico es que los compañeros en ese lago Caldera, pues simplemente la balsa, en mi opinión, no resistió las temperaturas, se pinchó y quizás los dos hombres, asustados al verse en mitad del lago, pues imaginaros que a lo mejor no supieran nadar. Es otra de mis opciones, ¿no? Pero no creo, yo creo que sabían nadar. Pero se podía dar la opción de que no supieran nadar, llegara el pánico y entre los dos se ahogaran en el mitad del lago, en sus profundidades. Imaginaros, es un lago volcánico de aguas termales y posiblemente pues se ahogarían simplemente y nunca encontraron sus cuerpos, ya que sería muy difícil encontrarlos, ¿no? Pienso yo. La otra opción es la fantástica, en la que el tercer hombre describe este tipo de sombras, ¿no? En la oscuridad, con formas extrañas y que hubieran, no sé, raptado a sus compañeros y haberlos adentrado en lo más profundo del lago. Como siempre digo, son historias relatadas desde la perspectiva de personas normales que van un día al campo, o como esta historia de estos estudiantes a hacer estudios científicos. ¿Tú qué opinas? Si te interesa, déjalo en mis comentarios a ver cuál es tu mejor opinión. Esto es lo que he podido yo relatar de una forma más lógica y más fantasiosa. Pero sigamos, vamos a ver otra historia extraña, como todas, donde esta desaparición ocurrió en el desierto de Wyoming y fue hace casi unos 100 años, y es el caso más antiguo de desapariciones. Era ya por el septiembre de 1934, donde una pareja de recién casados se fue de luna de miel. El nombre era Olga, de 21 años, y su esposo Carl.
Se fueron al desierto para cazar alces. Ella era una chica de campo y él era un petrolero, tenía dinero. Con lo cual, este hombre, Karl Mauer, en su casamiento, es bastante extraño, ¿no? Porque fue una boda relámpago, después de haberse conocido simplemente unas semanas antes. Y digo extraño porque ahora os comentaré las teorías que se dan en esta desaparición. La luna de miel fue a Todwater Pass, en las montañas del valle de Jackson Hole, situadas a unos 64 kilómetros de Du Bois. Allí simplemente pues montaron su tienda en medio de la nada para disfrutar de su luna de miel. 6 días después dejaron su campamento y siguieron pues un sendero el cual les llevaría para hacer su cacería de alces. En un momento Olga se sintió cansada y le comentó a su marido que necesitaba pues descansar. En ese momento Karl pues decidió subir a la cresta de la montaña en su cima para tener una mejor visión de dónde ubicar pues a los alces que querían cazar. No pasaría mucho, unos 20 minutos antes de que Karl pues regresara de vuelta donde esperaba ver a su mujer, excepto que su esposa no estaba allí sentada. Olga simplemente había desaparecido. Karl la buscó por todas partes, pero por donde podría haber ido, se comentó. Era un lugar de tierra salvaje y no había ningún sitio donde ir, excepto quizás por una carretera cercana. Ir a la búsqueda de ella fue inútil y tuvo que volver a su tienda para ver si su esposa pues había regresado al punto donde estaban acampados, aunque nunca volvió. Comentó que no tuvo ningún tipo de discusión o pelea con ella y estuvo buscándola por mucho tiempo. Karl lo único que pudo ver fue solo desierto y no pudo pensar dónde habría podido haber ido su esposa. En unas 48 horas, más de 300 personas la buscaron, además de la agencia india que trajo pues a sus mejores rastreadores y expertos, aparte de siempre los perros rastreadores. Pero no obtuvieron ninguna pista, ningún rastro de dónde pudo haber ido Olga, ningún tipo de rastro. Es muy común encontrar también esto en los factores de Missing 411, es algo común, que no desaparecen como si hubieran sido abducidos o tragados por la tierra. Es bastante curioso. El día que desapareció llevaba un sándwich, un hacha y la ropa de vestir de abrigo. Y tampoco se encontró nada de esto, que es también muy peculiar. Siempre hay algo que pueden llegar a encontrar cuando hacen este tipo de rescate, ¿no? Y de búsqueda, pero no encontraron nada. Al final todo apuntó a que su marido, como siempre, como principal sospecha, en todos estos casos siempre la primera sospecha es los familiares o amigos cercanos. Es lo que comenta siempre el FBI, como John Douglas, experto en perfiles de asesinos seriales. Pero bueno, tanto así fue que hasta lo metieron en la cárcel, donde estuvo casi 2 meses, mientras era interrogado. Un investigador, Robert A. Waters, encontró un pasaje del diario de Olga, que era escrito en un tipo de un libro llamado Balada del viejo marinero, y comentaba lo siguiente: cómo uno en su camino solitario anda con miedo y espanto, y habiendo dado la vuelta una vez, sigue andando, y no vuelve más la cabeza, porque sabe que un demonio espantoso camina detrás de él. Algo bastante inquietante, ¿no? Sospechoso. Pero de todas maneras no había pruebas sólidas para condenarlo, y él nunca cambió su historia. ¿Podría el marido simplemente haber dicho una ubicación diferente para que no la encontraran? También se da el caso, ¿no? Aunque Karl llamó al guardabosques, Alan, el cual le comentó todo lo sucedido, y repetir que nunca hubo una pelea o conflicto con ella. Además, no es posible que ella se perdiera. Olga era una experta en el bosque y en todo. O sea, experta tanto en el desierto como en los bosques, una buena excursionista. Y todos lo sabían.
Lo curioso es que cuando empezó la búsqueda, e hicieron varias búsquedas de ella, a los pocos días apareció una tormenta de nieve, lo que cual pues dificultó que siguieran buscando a Olga. Otro de los factores también que aparece en 411. Carl continuó su búsqueda un año después, en el cual pues se unieron los hermanos de Olga para poder ayudarlo. Al final, en su búsqueda tampoco encontraron nada, ni cuerpo ni pertenencias. Fue algo bastante triste. Una teoría es que Carl estuvo con otra mujer antes de conocer a Olga, lo cual es verdad, y que una noche en un baile pues se enamoró de Olga, un pelo rojizo tipo color fuego, y acabó totalmente prendada de ella, se enamoró locamente. Carl, al estar tan enamorado, pues decidió dejar a su actual pareja, con la que estaba en ese momento. La mujer era Ella Chat, con la que estaba antiguamente. Y en esta teoría se dice que cuando dejó a la otra mujer, la tal Ella Chat decidió pues enviar una carta a Carl, el cual dijo que ella misma se suicidaría por abandonarla. Y aquí es donde se rumoreaba que él mismo sintió remordimiento y por eso habría eliminado a Olga. Esta sería una de tantas teorías. La otra versión de esta teoría sería que Olga fue la que recibió la carta, la cual pues al leerla se sintió lo suficientemente pues culpable como para que ella misma se suicidara. Pero su hermana comentó que de ninguna forma su hermana se hubiera suicidado, ya que ella era una mujer con mucha energía y bastante personalidad. Quizás también comentaron que la misma rapidez con la que se casó Olga en cuestión de semanas, y después de haber recibido esta carta recibida por la antigua pareja de Carl, pues simplemente pues se sintió pues culpable y planeó pues escapar en medio de este desierto y así tener la oportunidad de empezar pues una nueva vida como taquígrafa talentosa. Pero también tenemos que pensar que estaba en medio del desierto. ¿Cómo pudo caminar en medio de la nada? Y totalmente desprovista de todo. También quizás pudo haber hecho algún tipo de autostop y escapar, ya que no muy lejos, pero tampoco tan cerca, se encontraba una carretera. Lo que pasa que era una carretera no muy transitada. La hermana de Olga, pues al final ella misma teorizó que en el descanso que le propuso al marido, a Carl, pues simplemente fue como una especie de medio de distracción, para que así Olga, ella pues una mujer llena de energía, se hubiera pues retirado y escapado. Imaginaros que ya os comentaba antes que Olga era una mujer pues criada en bosque, en desierto, era una buena excursionista, una mujer de campo. Y la misma hermana no piensa en el suicidio como otra opción. Lo único que nos quedaría es que ¿la mató su marido? ¿Tuvieron una pelea por una discusión? Quizás él mismo la enterró en un lugar en el que jamás fuera encontrada. Esta sería lo que ella misma pensó que le pudo haber pasado a su hermana, ya que no pudieron encontrar el cuerpo, no pudieron encontrar pertenencias y además era en medio del desierto. Es como si hubiera totalmente desaparecido o abducida. Después de unos 7 años, Carl Maugen al final pidió el divorcio a la familia de la mujer por dada por muerta, ya que así, pues considerando todo que no aparecía, pues quería volver a casarse. Con lo cual, ¿adivináis qué? Se casó con su antiguo amor, Ella. En su búsqueda de Olga jamás fue encontrada en el gran desierto. Y ni una simple pista que
pudiera pues dar pues con ella misma, con el cuerpo, y simplemente desapareció en el desierto. Lo más raro es que su hermana, como comentó antes, dijo que si ella misma se hubiera escapado, haber hecho una nueva vida después de toda esta presión y de haberse casado tan pronto y joven, ¿cómo es que no dio a entender que había escapado? O sea, algún tipo de información. Hubiera enviado cartas a la familia, a los hermanos, de que estaba bien y de que simplemente quería pues empezar una nueva vida. En su búsqueda, como he dicho, jamás fue encontrada, y en mi opinión estoy totalmente de acuerdo con parte de lo que la policía, ¿no? Lo que investigó, y la teoría de la hermana, ¿no? Que ¿por qué no simplemente hubo una discusión de que tantas parejas tienen en un arrebato de euforia, de quizás odio o de, no sé, un impulso en el cual pudo haberla golpeado, haber caído, haberse desmayado, o simplemente haberla pues asesinado, ¿no? De una forma imprudente, ¿no? Como un homicidio involuntario. Y quizás pues también pudo haber mentido de el lugar donde fueron a acampar o el lugar donde estuvieron pasando ese tiempo durante 6 días. Esa es la razón más lógica, que es la que yo opino, la que estoy bastante de acuerdo con la que he investigado. Y la otra, la fantástica, es en medio del desierto, ¿vale? Es un lugar árido, no hay coches, el pueblo más cercano está lejísimos, es un lugar desamparado, van a cazar alces, naturaleza pura. Muchos opinan de que pudo haber sido incluso un secuestro, ¿no? por parte de Bigfoot, o incluso el tema de abducción. Pudo haber sido abducida por una nave alienígena, como en muchos de otros tantos casos, ¿no? O simplemente haber pasado a un portal dimensional, que es bastante también muy común escuchar este tipo de historietas de gente que simplemente como si hubieran pasado a otra dimensión sin haberse dado cuenta, con lo cual es bastante curioso. Y es lo que voy a comentar aquí en otros más casos, si me da tiempo. No quiero alargar tampoco mucho el podcast, quiero intentar que sea de entre 30 a 40 minutos. A lo mejor os gusta este tipo de formato, que dure bastante, ¿no? Por si lo estáis escuchando en el coche, directamente si vais al trabajo, o simplemente estáis haciendo una caminata y queréis escuchar este tipo de relatos. Pero bueno, que os voy a comentar, esa es mi opinión, ¿no? Y vamos a seguir con más casos, no quiero alargar esto. Y aquí viene otro caso, el de otra desaparición, pero con un final bastante inesperado e increíble. La verdad que es bastante curioso, que es sobre Mr. Arteaga, la señora Arteaga y su hermano, ¿vale? Que visitaban pues a unos parientes en una pequeña ciudad de Aunt Joe, en Arkansas. Y la idea era pues dar una vuelta pues a un pequeño bosque, ¿no? Para andar, ¿no? El hermano quería, por lo que se parece, quería enseñarle algún tipo de tips en plan de ayuda, ¿no? Para sobrevivir en un bosque. Bueno, pues salieron de su residencia estos parientes para ver a sus parientes, ¿no? Y se fueron a la autopista 364. Su hermano, como he dicho, le iba a enseñar algunas habilidades de supervivencia, y dijo que Shelley Frame, la sobrina de Linda, que era un 22 de septiembre del 2012, esta mujer, no Linda, la que desapareció, de 53 años, y su hermana Eddie, de 56 años, fueron al bosque. Linda pues solo tenía una chancla, ropa corta, y se fueron allí a enseñarle pues algún tipo de supervivencia. El lunes 24 su hermano salió a la calle y le dijo a Shelley que su tía estaba a salvo, que no se preocupara, que seguramente estaría en su Porsche delantero. Pero no fue hasta 2 días después que su propio hermano se dio cuenta
que no estaba. Suena bastante extraño, ¿verdad? Pero es que los hermanos vivían en casas separadas, una al lado de otra, y no se comunicaban entre ellas. Con lo cual, pues el hermano, ¿no?, pensó que ella había vuelto del bosque sin ningún tipo de problema. Era cerca de sus casas, no era muy lejos, y tampoco no creía que le hubiera pasado nada. Una vez que se dio cuenta que su hermana no había regresado, se inició una búsqueda de 100 buscadores, 10 agencias, además del departamento de sheriff del condado, y como siempre, pues los voluntarios que se ofrecen para ayudar. Una búsqueda en la que abarcó pues entre todoterrenos y búsqueda en caballo. Pero aquí viene lo curioso, aquí escuchad atentamente. Linda apareció 5 noches más tarde. Había sobrevivido en el bosque durante esos días, totalmente sola. O quizás no, estuvo totalmente sola. Ahora os comento por qué. Cuando la encontraron, solamente tenía un par de rasguños y magulladuras. Pero el sheriff y los rastreadores se preguntaban cómo era posible que estuviera bien, que estuviera en plena forma, ¿no? Le dio la curiosidad de preguntarle cómo se las había arreglado para sobrevivir. ¿Cómo fue posible, no? 5 días sin comida, ¿cómo pudo pues subsistir, no? Ella solo comentó y dijo que se estuvo alimentando pues de bayas, arándanos y algún tipo de otro fruto y avellanas. Y del agua que fue encontrando en arroyos. Realmente los equipos no sabían si la iban a encontrar con vida, ya que el operativo cambió el nombre de a búsqueda y recuperación. Normalmente el nombre es búsqueda y rescate, ¿no? Pero en este caso dijeron, no, es muy poco probable que llevamos 5 días y 2 días que no la encontramos, 3 días que no la encontramos, hay que cambiar el nombre a búsqueda y recuperación. Y fue bastante sorpresivo, ¿no? Ya que el alguacil comentó que las chanclas de la mujer en su primer día aparecieron destrozadas. O sea, imaginaros, ¿no?, cómo pudo sobrevivir y ya el primer día destrozó sus propias chanclas. Solamente tenéis que imaginaros, ¿no?, en mitad del bosque. Pero aparte de eso, le preguntaron también a su hermano que cómo es que la dejó en medio del bosque, ¿no? O sea, cómo fue que la dejó allí en medio y se fue y la dejó directamente allí tirada, ¿no?, como se podría decir. Aunque él, como comenta, fue allí para explicar del tipo de tips, ¿no?, de consejos para sobrevivir en un bosque o en cualquier situación, ¿no?, de supervivencia. Pero aquí la hermana comentó que una vez que se separaron en las distancias, ella dice que no se acuerda qué pasó exactamente después de separarse de su hermano. Imaginaros, ¿no? Ellos dijeron, bueno, os te dejo aquí, tal, no sé qué, yo voy a adelantarme un momento, tú practica un poco y ahora nos vemos. O nos vemos en la casa. Como he dicho, el bosque no estaba muy lejos tampoco. Y claro, ahí en ese momento dice que ella no se acuerda absolutamente de nada. Linda solo comentó que se sintió bastante rara, ¿no? Como si algo malo le hubiera pasado a su hermano. Y entonces ella misma pues fue a buscar ayuda, aunque su hermano ya regresó a casa sano y salvo, ¿sabes? Que es lo bastante raro. Pero aquí viene lo curioso. Mientras ella durmió en lechos de roca, ¿no?, hasta que la encontraron, y de tratar de pedir y buscar ayuda para su hermano, que es lo raro, ¿no?, dice que se encontró con personas las cuales intentó comunicarse. Y aquí viene lo curioso. Personas que intentó comunicarse. Aunque al intentarlo fue totalmente en vano. Pero lo raro que fue lo que ella dijo, que al comunicarse es como si las personas no la escucharan ni la vieran. Se sintió bastante asustada y extraña en esos momentos. Las personas a las cuales ella describe eran muy muy raras y se escondían detrás de los arbustos. Raro, ¿verdad? Pero esto no es lo más extraño. Lo extraño es lo que viene a continuación. Dijo que también vio figuras sombrías acechando en los arbustos y detrás de los árboles. Algunos relacionan que Linda simplemente pues se intoxicó al comer alguna baya tóxica
o algún tipo de arándano, y vio como alucinaciones pues estas figuras, ¿no? Tan extrañas, ¿no? Aunque hay un médico, el doctor John Shore, comentó y dijo: sí, podría ser simplemente una intoxicación por bayas o una ingestión, y así dar por concluido que fue totalmente todo una alucinación. Pero sabes, también ella estuvo consciente en su historia todo el tiempo, y en su examen mental al cual realizó ese mismo día, ella estaba bastante orientada y mantiene siempre una conversación pues totalmente estable y sin ningún tipo de problema. Vamos, que no pienso que fueran alucinaciones. Es muy parecido a otros muchos relatos donde los desaparecidos simplemente ven a los rescatistas, pero los rescatistas no los ven a ellos. Es como si estuvieran en un mundo totalmente paralelo. Mi opinión personal sobre este caso, la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Se podría decir que simplemente se intoxicó, estuvo deambulando por el bosque, y lo que ella misma habla de esas figuras no espontáneas, esos tipos de figuras sombrías que ella describe, podría darse que fueran, no sé, algún tipo de animal o gente que ella le dio su propia forma, y quizás esa intoxicación no era tan potente, de duración me refiero, pero que si fuera lo suficiente potente como para darle ese tipo de alucinación, ¿no? Eso es lo más lógico que yo puedo sacar de este caso. Luego, en cuanto a cosas fantasiosas, yo me aporto a lo más extraño, que serían los de mundos paralelos, ¿no? Es como si ella misma hubiera saltado o teletransportado a otra dimensión en la que no sabe cómo salir, ni que tampoco sabe cómo ha entrado. Eso para mí sería lo más surrealista, ¿no? Lo que le hubiera pasado a esta mujer, ¿no? Linda, con que simplemente al seguir a su hermano perdió la noción del tiempo, que suele aparecer mucho en estos tipos de casos, y lo que para los rescatistas pues pudo ser 5 días o 5 noches, quizás para ella solamente fueron horas. Es curioso, ¿no? La relación tiempo, ¿no? Espacio, de que podría darse en este tipo de teorías, ¿no? De dimensiones dimensionales o portales dimensionales, donde simplemente se teletransportan por casualidad, y donde el tiempo pues no transcurre tan rápido como en el lugar de donde desapareció, en el lugar donde los rescatistas intentaron buscarla. Por eso muchas veces aparecen en muy buen estado, en muy buena forma, y en otros casos simplemente algo ayuda a estas personas a sobrevivir en cuanto a comida o incluso a refugio. Eso en otros casos, ahora hablaremos de ello, donde aparecen este tipo de también de personajes, como que le llaman como el hombre oso y también el Bigfoot. Pero bueno, si quieres dejar algún comentario, déjamelo aquí abajo en los comentarios de YouTube. ¿Qué opinas al respecto sobre todos estos casos que os voy comentando? Y para terminar, os voy a comentar el último caso en este Desapariciones extrañas, parte 4, para así cerrar este capítulo, que trata de una historia de Maud Ghani, un joven de 15 años que desapareció por 8 días, 8 días. Y esto fue en el 2008, fue un caso no hace mucho, un área bastante densa y boscosa, y esto ocurrió pues en Malasia. Eran en un pueblecito y estaba situado como a unos 1000 metros del nivel del mar. El chico pues fue encontrado un día en un lugar que realmente ya había sido buscado, ¿no? Repetidamente por el grupo de búsqueda y rescate, la misma policía. Pero aquí viene lo curioso, ya que la policía quedó bastante confundida con el hecho, ¿no? Con la situación que vivieron. Este chico, Maud, se preguntaba cómo era posible que los mismos buscadores e incluso su propia madre no lo vieran en el mismo área donde él estaba, donde él había desaparecido y donde lo buscaron, ¿no? Aquí lo curioso es que el niño comentaba y escuchaba los gritos de los rescatistas e incluso el de la propia madre.
Así que imaginaros, ¿no? Ustedes sois el chaval, estáis en el bosque, veis a los rescatistas, incluso a su propia madre, los ve, los escucha, pero ellos no pueden verlo a él, ¿sabes? Es como si hubiera una especie de muro invisible, ¿no? O espejo, como si estuviera en otra dimensión, donde no se pueden comunicar y solo uno de ellos puede ver al otro, ¿vale? Aquí es lo curioso, ¿vale? Es lo que él mismo comentó. El niño pues seguía comentando siempre lo mismo, que los escuchaba esos gritos de los rescatistas, e incluso de la propia madre. Y el niño nunca abandonó el área, o sea, nunca abandonó el área donde él mismo había desaparecido, siempre estuvo ahí, ¿vale? Donde él desapareció, incluso donde la misma madre y los rescatistas pues buscaron en ese área. Él pues fue encontrado pues 8 días después, en el mismo área, donde ya he comentado, y estuvo allí todo el tiempo. Los buscadores no podían verlo, aunque sí los podía ver a ellos, como he dicho. Y el niño pues estaba justamente a 8 metros del puente en el que él había sido visto por última vez. Él había desaparecido en un puente, ¿no? Y apareció luego allí por arte de magia, ¿no? Como diría yo. Y es increíble, ¿no? Porque el niño estaba en perfecto estado. Os digo ya, en perfecto estado. 8 días. ¿Cómo pudo sobrevivir durante 8 días? Os preguntaréis. Eso es lo raro en este caso, ya que el niño no presentaba ningún tipo de cansancio, malestar o cualquier otro pues problema físico o mental. En el caso pues se involucraron pues ni nada más ni nada menos que 130 rescatistas, la policía, el ejército, gente voluntaria del pueblo. Pero aquí viene un dato curioso, que es cuando lo encontraron al chaval, que él solamente pues portaba o tenía solamente una toalla envuelta en su cintura. Dice que él no recuerda o no sabe cómo llegó allí después de esos 8 días y apareció con esa simple toalla, y que él no sabe, o sea, él no recuerda exactamente el tiempo que pasó, ¿no? Desaparecido desde la última vez que vio y escuchó a los buscadores y a su madre, que ese todo el tiempo pues no se acuerda específicamente de nada, sino simplemente que se apareció en ese sitio despierto y con una toalla. Él estaba totalmente desnudo, no tenía nada excepto de esa toalla que envolvía pues su cintura, y que apareció en increíbles, muy buenas condiciones, o sea, sin ningún tipo de problema de alimentación o algún tipo de shock o algún tipo de déficit, problema mental, ¿no? Bueno, mi opinión es que no tiene lógica, ¿no? Y no sé, yo lo más lógico es que lo de los portales dimensionales, ¿no? Es que directamente el niño pues se cruzó en ese camino cuando lo vieron por última vez, en un espacio-tiempo de un portal dimensional, fue a acabar a otra dimensión que no es de aquí y donde el tiempo pues transcurre pues muchísimo menos. O sea, esos 8 días pues quizás para él, como ya he comentado en el otro caso que hablamos, pues fueron pues quizás horas, quizás fueron un día como mucho, un par de días, pero es muy raro porque yo lo comentaría como que fueran más tiempo en horas. ¿Por qué? Porque una persona cuando está más de un par de días desaparecida, ya empiezas a perder lo que es tu metabolismo, ¿no? Tú empiezas a quemar calorías, grasa, etcétera, ¿no? Y vas perdiendo tu porcentaje de grasa, tu propio peso. Claro, tú tienes que sobrevivir de alguna manera alimentándote, porque si no tú vas perdiendo peso y tu físico pues va no empeorando, sino que va pues perdiendo más debilidad, ¿no? En cuanto a muchas cosas como grasa o el mismo peso. Pero aquí, como ya he dicho, tienen que ser horas para que esa persona o el niño en este caso hubiera desaparecido y hubiera aparecido directamente pues luego más tarde, o que hubiera sido una abducción. Pero ya, como ya he dicho, él comenta que estuvo allí en ese tiempo. Pero también en muchos casos se dan ese tipo de historias donde estás en un lugar donde hay un total silencio, no se escucha nada ni de animales ni ruidos extraños, sino simplemente que estás solo, como en una especie de burbuja, y que luego, no sé, por arte de magia apareces en otro lugar o apareces en otro sitio.
Y eso es lo que me gustaría comentar en el próximo caso, que es el de un caso que ya comenté aquí en mi canal de YouTube, pero lo voy a contar aquí y resumido de alguna manera más simple. Pero el caso es que desapareció por meses, no por días, sino que desapareció por meses. Y es bastante curioso. Pero eso lo dejaremos para desapariciones extrañas, parte 5, la semana siguiente, la semana que viene. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo, parte 4 de desapariciones extrañas. Solamente comentaros una vez más que El Desván del Norte está en YouTube, en Apple Podcasts y en Spotify by Podcaster. Estoy contento porque lo acabo de subir, ya me he hecho con las 3 plataformas. Y nada, si las queréis escuchar, pues nada, darle a seguir, a comentar y a compartir, que es muy importante para que así pueda seguir creciendo. Y nada, me despido de todos ustedes aquí desde el Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster. Y como decía en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Me despido con mi té y con mi trocito de chocolate negro, que la verdad que está muy bueno. Y que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos, chao.